Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos con un corazón dispuesto una vez más para estudiar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Espero que hayan pasado un muy buen día de acción de gracias al lado de sus seres queridos. Y espero que hayan ido a disfrutar también del Black Friday, que hayan comprado muchas cosas. Gloria a Dios. Mi señora me dice, vamos al Black Friday, me dice, vamos a comprar pasta de diente, me dice. Gloria a Dios. En vez de decir, vamos a comprarnos una ropita, unos zapatitos, me dice, pasta de diente no hay. Gloria a Dios. Hermanos, esta es la última clase de esta serie del libro de Éxodo que hemos venido estudiando. ¿A cuánto les ha gustado mucho esta serie en el libro de Éxodo? Esta es la última clase y vamos a iniciar un nuevo trimestre. Termina este trimestre y comenzamos un nuevo trimestre en el libro de Marcos. Y así como nos hemos gozado en estas clases de Éxodo, también esperamos ser edificados en el Evangelio de Marcos. Pero hoy es la última clase en el libro de Éxodo. Amén. Gloria a Dios. La base bíblica está en el capítulo 18 del libro de Éxodo. Capítulo 18. Buscando. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 18. El tema que vamos a estar tratando en este día se titula Buen consejo a tiempo. Así se titula esta enseñanza, un buen consejo a tiempo, ¿verdad? Todos sabemos de que un buen consejo cuando llega a tiempo a nuestra vida y que venga de personas que tienen una buena reputación en el Evangelio, ¿verdad? Es sano para nuestras vidas. Nos ayuda a poder, mirar bien las cosas, poder mirar mejor. Gloria a Dios. ¿Uso los dos? Oh, está apagado ya. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí se escucha? Gloria a Dios. Bueno, yo no oigo. Gloria al Señor. Bueno, como decíamos, es muy edificante un buen consejo, ¿verdad? Cuando llega a nuestras vidas y cuando llega a tiempo. Y como lo vamos a ver aquí en esta lección, que para Moisés llegó a tiempo ese consejo, ya que se estaba explotando él solo, ¿verdad? Con una jornada de todo el día juzgando al pueblo de Israel. Y llegó este consejo por medio de su suegro Jetro, y fue de gran ayuda para él, ¿verdad? Porque pudo descansar. Y es interesante esta clase, me gusta mucho porque por la fecha en que estamos ahorita nos cae como anillo al dedo, como dicen, porque estamos en el mes que se va a elegir nuevas directivas en la iglesia. Y es interesante que esta enseñanza esté adecuada en esta fecha para los nuevos líderes, para las personas que van a servir en las diferentes sociedades, para los hermanos y para hermanos que están trabajando como líderes, ¿verdad? Para todas esas cosas nos va a servir esta enseñanza, es muy importante. Gloria a Dios. Todos tenemos Éxodo capítulo 18. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer del 13 al 27.
A mí siempre me gusta hacer la lectura bíblica, la lectura donde se encuentra la base bíblica, aunque después vamos repasando versículo por versículo, pero es importante porque de esa manera nos ayuda a poder aprender más, a aplicar más la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice, comenzando el verso 13, dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ese fue el mejor consejo que le pudieron dar a Moisés. El 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo, todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, como le había dicho su suegro. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Gloria a Dios. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora dispongo mi corazón, Señor, dispongo mi mente y mis labios, Señor, para enseñar tu palabra que es santa, que es fiel y que es verdadera. Dios amado, queremos seguir aprendiendo de tu palabra, queremos crecer en el conocimiento, Señor, de tu palabra, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control en esta hora y nos ayude a que seamos edificados en tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Dice el pensamiento central, es de sabio escuchar y atender el consejo de otros. En el libro de Proverbios, el proverbista decía y nos exhorta, dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece consejo es sabio. Mire qué hermoso el texto, ¿verdad? Una persona que está dispuesta a escuchar consejo, esa persona seguirá creciendo espiritualmente y no se estancará. Tenemos tres objetivos en esta lección. Y el primero es conocer el estilo de vida de Moisés, que Moisés llevaba. Y el segundo es aprender de la sabiduría con que su suegro lo aconsejó. Vamos a ver, eso es bien importante. Y el 3 dice, imitar la nobleza y humildad de Moisés en aceptar los consejos.
Y hay un texto áureo que dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Gloria a Dios. Como decíamos que este estudio, esta enseñanza es eminentemente práctico y aplicable a todos los que tienen posición de liderazgo en la iglesia. Hermano, uno de los problemas que enfrentan las iglesias está por el lado del liderazgo. Hay mucha dificultad ahí, hay mucho problema en las iglesias con el liderazgo. El problema tiene dos naturalezas. Una es que hay líderes que no son capaces para cumplir con cierta posición en la iglesia. Fíjese bien, hay líderes que no están capacitados para cumplir cierta posición en la iglesia. Y son líderes de buen testimonio, son líderes que aman a Dios, son líderes que se han santificado para poder estar allí en ese lugar, pero les hace falta capacitación. La otra naturaleza del problema es que hay líderes, que hay creyentes que tienen capacidad para ser líderes, tienen una facilidad de palabras, tienen un activismo en ellos pueden moverse de aquí para allá, siempre están activos, ver dónde ayudan, qué es lo que hacen, y podemos mirar algunos de ellos aquí en la iglesia, que tienen esa capacidad para ser líderes. Pero lamentablemente a veces su testimonio deja mucho que desear. Deja mucho que desear y los pastores tienen que enfrentarse a esa situación, a ese problema, donde tienen a dos personas que van a elegir para cierto liderazgo en la iglesia, y está el hermano que tiene un buen testimonio, que ama a Dios, que santifica su vida, que le gusta trabajar en la iglesia, pero no tiene la capacidad para ser líder. Y entonces los pastores se enfrentan en ese dilema, porque ellos ven a esa persona, gracias hermano, ellos ven a esa persona y dicen, no, tiene madera, dicen. Tiene capacidad para ser líder, ¿verdad? Porque ven su testimonio, ven de la manera que ellos aman a Dios, lo dicen eso. Pero ven al otro que está bien capacitado, pero ven que su vida no es un buen testimonio. Entonces se encuentran en ese dilema y dicen, pues ¿a quién elegimos? ¿Elegimos al que se santifica, al de buen testimonio? ¿O elegimos a que tiene una gran capacidad para ser líder en la iglesia? Y están en ese dilema y yo creo que solamente el Espíritu Santo les puede dar la indicación correcta para saber a quién elegir y no elegirlo conforme a nuestra inteligencia humana, a nuestro razonamiento, ¿verdad? Entonces miramos que las iglesias alrededor del mundo tienen ese tipo de problema, ¿verdad? Que no hay líderes capacitados y a veces los que hay no son de buen testimonio. Y aquí miramos que Moisés demostró la enorme grandeza de su carácter al reconocer que había cometido un error y aceptar los consejos de su suegro, poniendo en práctica lo que éste le sugirió. Eso es muy importante también. El líder tiene que estar dispuesto a escuchar consejos del pastor, de otros hermanos que tienen experiencia. Tiene que tener esa humildad y escuchar
Y no solamente escuchar por seguirle la corriente a la persona, sino que escuchar y acatar lo que le está diciendo, porque puede ser bueno para su salud espiritual. Amén. Y miramos en Moisés ese ejemplo, ¿verdad? Y este capítulo de Éxodo 18 empieza narrando la visita de Jetro, la visita que Jetro le hizo a Moisés desde Madián hasta el monte de Dios, Horeb, donde el gran legislador y caudillo de Israel se encontraba. Según una interesante tradición rabínica, el viento que sopló del este para abrir las aguas del Mar Rojo a fin de que el pueblo de Dios pasara en seco, y luego el estruendo con que cayeron sobre los egipcios fue tan grande que se escuchó hasta Madián, y que de esta forma Jetro se informó de lo que Dios estaba haciendo a favor de Israel. Fíjese bien lo que dice este comentario, que algunos rabinos creen que de la manera como Jetro se enteró de lo que Dios estaba haciendo en Israel, fue que cuando ellos cruzaron el mar, cuando Dios dividió las aguas, hubo un gran estruendo. Es una creencia rabínica, ¿verdad? Que de esa manera se enteró Jetro de lo que estaba sucediendo en Egipto con el pueblo de Israel, y de la manera como Dios se estaba glorificando por medio de Moisés. Pero lo más indicado, lo más probable es que alguna caravana de mercaderes, podríamos decir que alguna caravana de mercaderes haya llevado la noticia a Jetro. Vamos a ubicar dónde estaba Jetro y dónde estaba el campamento de Dios, del pueblo de Israel. Jetro está la península del Sinaí, y están los dos golfos formando como una V. En el centro de esa V estaba el campamento de Dios. Al otro lado, como al este, estaba Madián, que era donde estaba Jetro. Entonces, muchos dicen que el estruendo de cuando se abrieron las aguas eso hizo que Madián se diera cuenta de lo que Dios había hecho. Pero como le decía, creemos que los mercaderes, que las caravanas de mercaderes llevaron la noticia. De esa manera era como corría la noticia en esos tiempos. Y ahí fue donde Madián, suegro de Moisés, se enteró de lo que estaba pasando con Moisés y con el pueblo de Israel. Y ahí fue donde él se encaminó y fue al campamento de Israel, y le llevó los hijos y le llevó la esposa a Moisés. Pero hay un versículo donde dice de que Moisés envió por adelantado a su mujer y sus hijos. Entonces lo más probable es que ellos le contaran a Jetro lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en Egipto. Entonces creemos que de esa manera Jetro se enteró de los acontecimientos. Y Jetro se informó en Madián de los hechos portentosos de Dios, tales como el cruce de Israel del Mar Rojo en seco, la destrucción del ejército egipcio, el endulzamiento de las aguas de Mara, el envío de las codornices, el descenso del maná, de lo cual él fue testigo, más la destrucción de los amalecitas. Todo esto motivó a Jetro a ir al encuentro con su yerno, que era el mediador de estos extraordinarios eventos. O sea, cuando escuchó todas estas cosas, Jetro dijo, pues voy a ir con mi yerno, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué no fue cuando estaba pasando todo allá en Egipto, verdad? Pero como dice que el tema que es un buen consejo y es a tiempo. Y es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Podemos mirar el consejo que Jetro le dio a Moisés, y podemos mirar las cosas que estaban sucediendo en Egipto, de cómo Dios se estaba glorificando por medio de Moisés.
Entonces el tiempo exacto para este consejo de Jetro fue allí, fue precisamente allí donde ellos estaban. Ahí fue donde Dios soberanamente decidió para que Jetro fuera y le diera esos consejos a Moisés. Bueno, Jetro era un sacerdote de Madián. Madián, vamos a ubicar eso. Madián era una tribu pagana. Madián era el cuarto hijo que Abraham tuvo con Cetura. El cuarto hijo que Abraham tuvo con Cetura. Los descendientes de Madián formaban esa tribu y era una tribu pagana. Era una tribu politeísta. Disculpe, hermano. Entonces, ahí, fíjese, hay algo curioso que lo vamos a ver con el transcurso de la lección, que Jetro era sacerdote de Madián. Disculpe, se me reseca mucho la garganta. Jetro era sacerdote de Madián. Y nosotros nos podemos preguntar cómo es que era sacerdote si no había sacerdotes todavía, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, podemos decir de que no había sacerdocio levítico, que era el sacerdocio que Dios había ordenado, pero sí habían sacerdotes, y habían sacerdotes también con los pueblos paganos que ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces, cuando miramos a Jetro en medio de este ambiente politeísta, en medio de la tierra de Madián, algunos han dicho que Madián era sacerdote de dioses paganos, Jetro, perdón, era sacerdote de dioses paganos, pero vamos a mirar más adelante que no es así, que Jetro era un sacerdote del Dios Altísimo. Y lo vamos a ver con el transcurso de la lección. Pero quería que ubicara a Madián siendo sacerdote Jetro siendo sacerdote de Madián, y cuando él visita a Moisés, los consejos que le da a Moisés. Gloria a Dios. Vamos a ver así el primer punto de la enseñanza después de esta introducción. Esta enseñanza tiene tres puntos que son bien importantes. El primer punto es: el pueblo viene donde Moisés. El segundo punto es: Jetro aconseja sabiamente a Moisés. Y en el tercer punto dice: Moisés acata los consejos de su suegro. Veamos el primer punto. Dice: el pueblo viene donde Moisés para resolver sus asuntos. Aquí hay una palabra que dice querellas, pero a mí me gusta más asuntos. Gloria a Dios. Y vemos que el pueblo viene a donde Moisés, y dice el versículo 13 y el 14, dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Jetro, hermanos, se sorprende de lo que Moisés estaba haciendo. Se queda sorprendido de ver la jornada que tenía Moisés todo el día. No se sabe si con exactitud si Moisés estaba toda la semana, todos los días, desde la mañana hasta la tarde, juzgando al pueblo. Pero por lo que dice Jetro, por lo sorprendido que está Jetro, podemos decir que sí, que Moisés estaba todos los días ahí sentado en el banquillo juzgando al pueblo. Entonces, la pregunta, hermano, que surge inmediatamente es: ¿por qué Moisés hacía este trabajo solo? Esa es la pregunta que surge, pero a mí
a mí me surge otra pregunta que digo, no solamente por qué Moisés lo hacía solo, sino que por qué Dios no le dio indicaciones a Moisés de que eligiera personas, de que delegara líderes para que le ayudaran a hacer el trabajo. Y aquí es donde entra el sabio consejo de Jetro, y podemos creer que Dios usó a Jetro para que llevara ese consejo a Moisés. Puede ser que Dios no le indicó a Moisés de que escogiera líderes, porque Dios tenía planeado el encuentro de Jetro con su yerno. Podía ser eso, ¿verdad? De que por eso Moisés no eligiera líderes. Moisés estaba cometiendo un error que es muy común entre muchos líderes de las iglesias. Cuando nos hacemos esa pregunta de por qué Moisés no escogió líderes, nosotros miramos personas capacitadas en medio del pueblo. ¿A quién se le ocurre a usted de las personas que tenía Moisés que podía ayudarle a Moisés con ese trabajo? Amén. Estaba Josué, estaba Ur y estaba Aarón. Entonces, de esas personas, Moisés fácil podía elegir entre ellos, y nosotros, si nos ponemos en el punto histórico, podemos decir que Aarón era la persona más indicada para ayudarle a Moisés, porque él tuvo una gran participación, una gran relevancia en los confrontamientos con el faraón y con el pueblo también. Había bregado mucho también con el pueblo. Entonces, Aarón era la persona indicada para que le ayudara a Moisés. Pero Moisés había tomado la decisión de hacer él solo el trabajo. Y como decíamos, que Moisés estaba cometiendo el error que muchos líderes cometen hoy en día en la iglesia, de no saber o no querer delegar responsabilidades. ¿Por qué muchos no quieren delegar responsabilidades? Muchos no delegan responsabilidades porque, mire, ese es el primer punto importante de un líder. Para los que van a ser líderes en este año que viene, es muy importante, y podemos decir que es el primer punto en el que el líder tiene que moverse, es saber delegar. Tiene que saber delegar. Como decíamos, ese es el problema más grave en las iglesias. Muchos no saben delegar, no lo hacen porque por varias razones, pero una de esas razones es porque creen que la persona que ellos van a delegar no va a hacer bien el trabajo. Ellos no tienen esa confianza de darle el trabajo a una persona, y que a la hora de que se necesita, que a la hora de que se va a hacer cierta actividad, esa persona no esté allí presente. Entonces tienen ese dilema, tienen ese problema, ¿verdad? Que se enfrentan los pastores, los líderes en la iglesia, llámese diáconos, ¿verdad? Cualquier posición de liderazgo en la iglesia, no delegan por esa razón, porque no tienen la confianza de que la persona que van a delegar haga el trabajo como ellos lo están haciendo. El otro problema, ¿por qué no delegan? Es porque tienen miedo de que la persona a quien delegue el trabajo lo haga mejor que él. Y entonces no se va a ver bien él, ¿verdad? No se va a ver bien de ver que esa persona supera lo que él está haciendo, y eso no le va a gustar. Entonces, si sucede eso quiere decir que esta persona no tiene madurez para ser líder. Y todas esas cosas son las que se enfrentan las iglesias. Muchos piensan que si no hacen las cosas ellos, no salen bien. Se creen tan indispensables que asumen
asumen la buena marcha del ministerio, creen que la buena marcha del ministerio depende de ellos y no de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, otros lo hacen porque temen que se levanten líderes que puedan competir con ellos, ya lo hablamos. Y algunos creen que en identificar, reclutar, entrenar y delegar y supervisar futuros obreros, muchos no creen en eso, que hay que elegir nuevos líderes. Muchas personas no creen en eso y no están contentos con eso. Entonces, si no estamos enfocándonos en eso, si el líder no se enfoca en eso, entonces le hace falta capacidad para ser un líder. Pero nosotros vemos aquí en Moisés esa parte importante de Moisés, que llegó Jetro, lo aconsejó y Moisés acató los consejos de Jetro. Y Moisés, cuando llega Jetro, intenta justificar los consejos, lo que él estaba haciendo, intenta justificarlo y dice el versículo 15 y el 16 dice, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Sin así desearlo, Moisés fomentó un protagonismo que no era saludable. Nótese las siguientes expresiones: el pueblo viene a mí, ellos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios. No está bien lo que Moisés está haciendo, pero en medio de eso hay un punto muy importante a favor de Moisés. Hay un punto que resalta a favor de Moisés y es que juzgaba los casos del pueblo declarando las ordenanzas de Dios. Eso es muy importante. Juzgaba declarando las ordenanzas de Dios. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque no lo hacía conforme sus ideas. No lo hacía conforme lo que él creía. No usaba su propia filosofía. Y ese es un problema en el liderazgo de las iglesias hoy en día. De que a veces queremos meter ciertas filosofías a la iglesia. Queremos introducir psicología en las iglesias. Y eso no lo hacía Moisés de esa manera. Él no usaba sus ideas personales para juzgar al pueblo, sino que declaraba las ordenanzas de Dios. Ese es un buen líder, hermano, que se apega a las ordenanzas de Dios y que trabaja en la iglesia conforme las ordenanzas de Dios. Hay muchos líderes que quieren imitar lo que el mundo hace o sacan las ideas de grandes filósofos y personas célebres en el mundo como Aristóteles, como Freud, como Platón, que tienen una gran filosofía, que tienen unas grandes frases que han ayudado al mundo, pero la idea no es que esas frases célebres sean el fundamento de un líder, sino que sea la palabra de Dios. Yo no puedo venir aquí a introducir psicología, a decir así dice Freud, o así dice Platón, o así dice Aristóteles. Usamos muchas veces para ilustrar en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones, usamos muchos a estos personajes célebres porque sí tienen cosas buenas, pero los usamos como una ilustración y no como el fundamento de nuestra enseñanza. Eso es lo que hacía Moisés, usaba las ordenanzas de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer un líder, juzgar, trabajar en el liderazgo de la iglesia conforme la palabra de Dios. Y no hacerlo conforme la carne, conforme a nuestras ideas. En las escuelas bíblicas, yo he pasado por clases donde se enseña psicología en las escuelas bíblicas.
Y hasta aquí no entiendo por qué. Yo creo que no es necesaria la psicología en las iglesias. Si nosotros damos lugar a la psicología en las iglesias, es como que le estemos dando lugar al secularismo. Es como que digamos, esto es más importante que la palabra de Dios. Y hay muchos que hasta hacen a un lado la Biblia y se dedican a enseñar de una manera psicológica en las iglesias. Yo no sé si usted se ha fijado, pero hay predicadores que están allí, que tienes que ser positivo, que tienes que pensar así, y la Biblia por un lado. Y dejan la Biblia por un lado. La Biblia tiene que ser el centro de nuestra enseñanza. Tenemos que enseñar, tenemos que liderar en la iglesia conforme la palabra de Dios. Gloria a Dios. Le hace ver el error. Fíjese bien que Jetro, cuando llega en el segundo punto de nuestra enseñanza, Jetro llega y aconseja sabiamente a Moisés. Y lo primero que hace Jetro es que le hace ver el error que estaba cometiendo. Le dice, no está bien lo que estás haciendo, vas a desfallecer, te vas a acabar aquí. Y este pueblo también se va a acabar. Le dice el versículo 18 y 17, dice, 17 y 18 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Jetro se dirigió a Moisés con una notable sabiduría. Aunque las palabras iniciales de Jetro suenan un poco pesadas, pero no creemos que haya habido ofensa cuando le dice no está bien lo que haces. Fíjese con la sabiduría que Jetro le habla a Moisés. Le dice no está bien lo que haces. Le dice vas a desfallecer, te vas a terminar tú aquí. Entonces vemos la humildad de Moisés al acatar el consejo de Jetro. Se imagina, hermano, Moisés estuvo frente a Dios en la zarza. Moisés vio que aquella zarza ardía y no se consumía. ¿Y quién estaba en la zarza? Estaba la presencia de Dios. Moisés había hecho cosas grandes frente al faraón con su vara. Dios había mostrado su poder por medio de él. Y viene Jetro y le dice, vas a desfallecer. Moisés pudo haber dicho, suegro, discúlpeme, pero yo he tenido un encuentro con Dios. Yo estuve aquí en la zarza y Dios estaba allí. Yo declaré cosas en Egipto y vinieron plagas. Fíjese que él pudo haber dicho eso, pero Moisés se ve la humildad, se ve que era humilde y acata los consejos de su suegro. Y eso no es fácil, hermano. Muchos tienen orgullo, hay mucha gente orgullosa en las iglesias. No se les puede decir nada. Le dice algo y se molestan. Fíjese, no toda la gente puede aconsejar, hermanos, pero cuando viene de un hermano de buen testimonio, de un hermano que uno sabe cómo es esa persona y le da un consejo, si viene alguien que es medio carnal y me dice esto y lo otro, tal vez yo le escuche por humildad, por educación, tal vez yo le escuche, ¿verdad? Pero tal vez no acate lo que me diga, porque yo sé cómo anda esa persona que me está aconsejando. Pero si viene una persona de buen testimonio y me da un consejo y me dice, hermano, está mal lo que estás haciendo, mira, mejor hazlo de esta manera. Entonces, con la humildad que el Espíritu Santo nos da, vamos a decir, tienes razón. Yo debo parar aquí, yo debo cambiar el curso de mi camino y debo seguir por este lado que me está indicando esta persona. Porque a lo mejor esa persona está siendo enviada por Dios de la manera como Dios envió a Jetro. Y como decíamos que no miramos que Moisés se moleste cuando le dice, está mal lo que estás haciendo. O sea, como le digo, hay gente orgullosa que si llegan y le dicen, oye, lo que estás haciendo no está bueno. Hay gente que no va a soportar eso.
y va a saltar y el hombre viejo se va a salir ahí y va a comenzar a decir saber qué cosas. Pero tenemos que ser humildes y saber escuchar los consejos, porque estos consejos nos ayudan a ser mejor en las cosas de Dios. Las palabras de Jetro contienen un excelente consejo para muchos ministros que piensan que el activismo es una prueba de un buen ministerio. Fíjese bien, muchos ministros creen que el activismo es una prueba de ser un buen líder y eso no es así. Yo no puedo venir a limpiar, a jalar las sillas y a predicar y hacer esto y lo otro. Eso no es sano para un líder. Si un día me ocupo de algo, yo sé que tengo esa responsabilidad y digo voy a hacer eso, pero no me voy a hacer cargo de otra cosa porque en alguna área voy a quedar mal. Entonces uno tiene que saber qué responsabilidad tomar y cumplirla bien y estar satisfecho con lo que hace y que los demás estén satisfechos también. Pero sé que lo voy a hacer bien. Pero si yo soy así, con un activismo así, que jalo las sillas, las mesas para acá y limpio y voy al baño y esto y lo otro, voy a quedar mal. Y me van a decir, wow, ese hermano, todo lo que hace, pero hay algo que no estoy haciendo bien, porque no tenemos muchas manos, hermanos, para hacerlo todo. Entonces tenemos que hacer las cosas sabiamente. El buen líder no es el que es activista, sino que el que hace las cosas con sabiduría y que se apega a la palabra de Dios. Ese es el buen líder. Ese es el líder capacitado y esos son los líderes, hermanos, que nosotros queremos en la iglesia. Y yo sé que en todas las iglesias hay gente que está capacitada. Solo es cosa de pedirle a Dios y saber encontrar a esas personas para que la iglesia sea edificada y sea una iglesia sana. Amén. Está comprobado, fíjese esto, está comprobado por estudios hechos por organizaciones serias en los Estados Unidos que el índice de ministros con problemas de agotamiento, ansiedad, depresión y enfermedades coronarias es sencillamente alarmante. Y lo penoso del caso es que gran mayoría de los ministros que adolecen del problema que tenía Moisés lo pudieran eliminar si supieran delegar responsabilidades. Es muy raro encontrar una iglesia en la cual no hay hombres y mujeres competentes. Los pastores por eso sufren de problemas cardíacos, de ansiedad y de estrés y de todo eso, si no saben delegar. Como dice el comentario, ellos podrían eliminar ese problema y quitarse esa carga sabiendo delegar. De esa manera ellos van a descansar más. Y le voy a decir algo que yo he escuchado comentarios. Cuando el pastor se va de vacaciones, yo he escuchado a alguna gente que dicen ahí, oh, está pasando esto y el pastor de vacaciones. Pero si usted es una persona madura en el evangelio y usted se da cuenta de estas cosas, usted sabrá de que el pastor necesita esas vacaciones. El pastor necesita ese descanso. Porque de nada sirve que el pastor esté aquí todo el tiempo y que digan, oh, él es un buen pastor porque está todo el tiempo ahí. Y que un día, hermanos, su agotamiento lo acabe. Y cuando acaba con el líder ese agotamiento, acaba con el pueblo también, acaba con la iglesia. Porque los problemas que tiene el líder de Dios, el pastor, son consecuentes en el pueblo de Dios. Entonces, cuando usted mire al pastor que se va de vacaciones, usted dé gracias a Dios, ore por el pastor y dé gracias a Dios que él anda de vacaciones allá y que cuando él venga, él va a traer nuevas fuerzas. Es importante, hermanos, de que el pastor se tome esas vacaciones. Y vemos que el pastor lo ha hecho y eso quiere decir que él ha delegado gente, que él sabe delegar líderes en este lugar.
que Él ha delegado gente que se haga cargo de eso. Entonces es importante, hermanos, que el líder sepa delegar. Y como decíamos, es muy raro encontrar una iglesia en la cual no hay hombres y mujeres competentes que asuman con amor y responsabilidad gran parte de lo que el ministro hace. En todas las iglesias habrá gente que quiere trabajar y que sabe trabajar. Habrá gente que sabe hacer bien las cosas, hermanos. Aquí miramos personas que saben hacer bien las cosas. Porque si eso no fuera así, viéramos un desorden aquí en la iglesia. Pero podemos ver todo aseado, todo en su lugar. Eso quiere decir que el liderazgo está funcionando bien. Pero queremos que funcione mejor. Amén. Las características, mire el verso 21 al 23 nos indica lo que debería hacer Moisés. Dice, además le dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre de ti, y llevarán ellos contigo. Mira, hermano, desde el verso 17 hasta el 23 podemos encontrar muchos consejos sabios que se encuentran ahí. El primero le hace saber a Moisés que no está bien lo que hacía. El segundo le advierte que tanto él como el pueblo desfallecerían por aquel esquema de trabajo que era demasiado pesado. También le hace comprender que él solo no podría hacer lo que intentaba. Y también le pide que escuche lo que le va a decir. Y fíjese lo que le sugiere Jetro. Le dice, escoge gente de virtud entre el pueblo. Entonces vemos cómo Moisés acata el consejo de Jetro. Las características que deberían llevar los jefes que nombraría Moisés nos recuerda lo de Job, quien era perfecto, recto y temeroso de Dios. Mire, las características que debería de tener los líderes que iba a escoger Moisés para juzgar, tenía que ser, de acuerdo a lo que dice, es como era Job. En el versículo 1, en el capítulo 1 de Job podemos ver que Job era recto y era perfecto, recto y temeroso de Dios. Esa es la característica que debería de tener el líder que Moisés iba a escoger. Y sabemos que para la iglesia eso es complicado, que no se va a encontrar gente con esas características. Es pedir demasiado. Pero vamos a encontrar gente que se asemeje. Gente que se acerque a ese, que va a quedar a una gran distancia, pero que más o menos ahí, ¿me entiende? Tenga la capacidad para ser líderes. Porque no vamos a encontrar gente como Job, recto, temeroso y perfecto. Esos eran los líderes que Jetro le aconsejó a Moisés. Esa era la gente que él tenía que escoger. Y Moisés escogió varones virtuosos, dice el verso 24 y el 25, dice, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo, y escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. La Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, utiliza la palabra dunatos, donde la Reina Valera traduce virtud. Sus muchos significados están los siguientes, en sus muchos significados están los siguientes: competente, fuerte de alma, poderoso en influencia, y hay otras versiones que traducen capaces. La idea de que tanto el hebreo como el griego nos dan es
que los varones escogidos por Moisés fueran personas de intachable reputación. Lo mismo sucedió en la elección de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. ¿Se acuerda cuando eligieron a los diáconos? Los requisitos. Entonces el líder tiene que ser una persona que tenga una buena reputación, que se pueda confiar en esa persona, que el pastor pueda confiar en esa persona. Y tiene que ser una persona que también el pueblo lo conozca y tenga confianza en esa persona. Recuérdese que en las elecciones que se hacen aquí en la iglesia es el pueblo el que elige. Es usted, soy yo, los que estamos ahí sentados, los que elegimos el liderazgo de la iglesia. Obviamente que Dios ya ha puesto sus ojos en ciertas personas, Dios ya ha puesto sus manos en ciertas personas para que sirvan como líderes, y Dios nos da el privilegio a nosotros de que teocráticamente o democráticamente podamos votar por elegir a ese líder. Entonces, de esa manera nosotros podemos elegir buenos líderes en la iglesia. Miramos que estos líderes, la importancia que tenía que tener, porque ellos iban a juzgar al pueblo como Moisés lo estaba haciendo. La diferencia es que estos líderes iban a tomar los casos más pequeños y los más fuertes se lo iban a traer a Moisés. Y aquí hay otra aplicación importante para el líder de la iglesia. No se tome atributos ni responsabilidades que le ¿cómo se dice? Que le pertenecen al pastor. Aún siendo líder, no tenemos una autoridad soberana, eclesiástica soberana o completa, sino que tenemos a alguien arriba de nosotros. Estos líderes que Moisés escogió iban a encargarse de las cosas pequeñas, pero cuando se encontraran con un problema grave, lo iban a traer a él. De esa manera se tiene que mover el liderazgo de la iglesia. Vamos a trabajar como líderes, nos vamos a topar con problemas, con personas que tienen situaciones y vamos a tratar de resolverlo nosotros. Pero si miramos que el problema es grave, que es grande, entonces se lo vamos a traer al pastor. No vamos a tomarnos nosotros el lugar del pastor. Y eso es importante en un líder también, no pasar por encima de la autoridad de su pastor. Eso es bien importante. Fíjese que yo una vez tenía una célula en mi casa, un grupo familiar. Creo que de los que están aquí, nomás la hermana Lolita creo que se va a recordar, o el hermano Saúl, tal vez se recuerden de la hermana Soraya. ¿Se recuerda? La hermana Soraya que se casó con un joven de la iglesia, el hermano Cristian Parada. Hace muchos años eso. Cuando ellos eran novios en la iglesia, yo tenía mi célula en la casa y Soraya llegaba y me ayudaba con el grupo. Y en alguna ocasión ella me pidió un consejo acerca de cosas que estaban pasando con su novio, con el hermano Cristian. Entonces, desde que ella me dijo, yo vi la situación y gracias a Dios yo pude tener el carácter de decir, hermana, ese problema consúlteselo al pastor. Yo no me tomé el lugar porque yo sabía que no me correspondía a mí, ¿verdad? A veces queremos ayudar, pero de tanto que queremos ayudar, más bien la vamos a regar. Entonces la mandé con el pastor y le dije, vaya con el pastor y hablé con él. De esa manera, hermano, un buen líder va a mantener un buen testimonio y un testimonio sano si se dirige de esa manera. Eso es lo que el líder tiene que hacer, lo que estos líderes que Moisés había elegido tenían que hacer. Los asuntos difíciles eran traídos a Moisés y los pequeños los resolvían ellos. Dice el 26 y el 27. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Hay un punto interesante que demuestra el carácter de estos hombres.
sabían reconocer sus limitaciones, lo que estábamos diciendo. Jetro llegó, hermanos, en un momento importante para aconsejar a Moisés, y cuando él se despide, le deja a sus hijos y le deja a la señora, y cuando él se despide, él se va a gusto, él se va contento, porque Moisés había hecho todo lo que él le había aconsejado. Como le digo, nosotros tenemos que saber escuchar personas que a veces van a ser enviadas por Dios. A veces Dios, hermano, habla de esta manera. A veces vienen personas a nosotros y nos dicen cosas que vienen de Dios. Mucha gente no se da cuenta de eso, que lo que le están diciendo a veces es Dios quien está poniendo a esa persona en su vida. Fíjese de que cuando yo comencé a trabajar para la compañía donde trabajo, yo le expuse mi caso al jefe y le dije, mira, tengo esta situación, yo quiero trabajar para aquí, pero tengo esta situación. Si tú me das lo que yo quiero, entonces yo trabajo aquí. Está pidiendo gusto yo, gloria a Dios. Pero le digo, le expuse, ¿verdad?, de que tenía a mi hijo con un problema de cáncer y que tenía que ir a quimioterapias y radiación y todo eso. Y le digo, necesito tiempo para eso, que me deje ese tiempo. Entonces viene ese jefe, esto hace 6 años, cuando mi hijo la primera vez que tuvo cáncer en el cerebro. Viene ese jefe y me dice, sí, me dice, está bien, me dice, yo te voy a conceder lo que tú me estás pidiendo. Y se queda así, me dice, una persona que no conoce de Dios, una persona mundana. Y me dice, oye, me dice, pero yo creo, me dice, de que eso no va a ser todo el tiempo, ¿verdad? Me dice, no va a ser para toda la vida. Y le digo, pues no sé, le digo, solo sé que tengo que ir a quimioterapia con mi hijo y no sé cuánto vaya a durar eso. Cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, ¿qué está pensando? Dije yo, que se va a morir mi hijo, que el cáncer va a matar a mi hijo. Y mire, con el pasar del tiempo, mi hijo se ha ido alejando de las terapias y de las consultas médicas, porque los doctores se la han ido dejando así. Esta vez que fuimos, hacía 1 año que no visitábamos al doctor. Y cuando yo recuerdo lo que me dijo esa persona, puedo ver, dije yo, creo que era Dios el que me estaba diciendo que en algún momento, en algún punto del tiempo nos íbamos a apartar de esas visitas al doctor. Entonces, hermano, a veces vienen personas a nuestra vida que son enviados por Dios para darnos algún mensaje. Y nosotros tenemos que ser sensitivos para saber discernir esas cosas. Lo podemos mirar aquí en Jetro, hermano, que los consejos que Jetro le dio a Moisés eran de bendición para el pueblo y que fueron utilizados de una gran manera, hermanos, que el pueblo pudo arreglar sus problemas. Porque la manera como Moisés juzgaba no era que venía y les decía, bueno, tú eres culpable, te vamos a meter en la cárcel. El tipo de juicio que él hacía es que venía una pareja y quizás le decía, mira, mi marido hace esto y lo otro, que tú crees que está bien lo que él está haciendo. Entonces Moisés, conforme las ordenanzas de la palabra de Dios, Moisés decía, no, tu marido tiene razón lo que dice, o tu esposa tiene la razón. De esa manera, esos eran los problemas que venían a Moisés. Y él los resolvía de esa manera con la sabiduría de Dios. Ese es el buen líder, hermanos, el que acata el consejo. Cuando ese consejo llega a tiempo y el líder lo acata, ese es un buen líder, un líder de bendición. Amén. Hasta aquí la clase, y si hay alguna pregunta que tengan, algún comentario, alguna protesta, ¿todo está claro como el chocolate? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir al receso. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has ayudado a estar aquí de pie, Señor, porque sin tu ayuda, Señor, esto no fuera posible, Dios. Solamente, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos sacar esto adelante, Señor.
Y no importa los obstáculos ni las cosas que vengan a nuestra vida, Señor, sabemos que si tu Espíritu Santo está con nosotros y nos da esa seguridad, Señor, podemos estar confiados, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra a ti y solo a ti, Padre, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, por la paciencia de poder escucharme, Señor, y poder acatar tus enseñanzas, Padre, para que crezcamos, Señor, y para que tengamos un liderazgo sano en la iglesia, Padre glorioso. Gracias te damos.